Bien, entonces vamos al libro de Crónicas, capítulo 33. Estamos por terminar los dos libros de Crónicas. Faltan 3 capítulos, terminamos y vamos a iniciar un nuevo libro. El Nuevo Testamento, gracias a Dios, está terminado, pero bueno, lo seguimos estudiando. Me falta poco del Antiguo Testamento para haber acabado toda la Biblia y entonces sí ya me voy a la Patagonia en moto. Bien, ok. En el capítulo anterior terminamos el reinado de Ezequías. ¿Recuerdan todo lo que hizo Ezequías? Se le dedicaron muchos capítulos a Ezequías, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías hizo muchísimas cosas buenas. Fue un hombre muy fiel a Dios. De hecho, ahí me lo tienen. Después de estas cosas y de esta fidelidad, un hombre muy fiel a Dios, que hizo muchas reformas, que trajo un avivamiento al pueblo, restableció el culto, organizó a los sacerdotes, hizo cosas buenísimas y al final de su vida cometió unos pequeñitos errores. Cuando iba a morir, ¿se acuerdan? El profeta Isaías fue y le dijo, dice el Señor que pongas en orden tu casa porque te vas a morir. Y él dijo, no, y empezó a llorar y hizo todo un lloriqueo y todo, y le dijo, Dios, regrésate, dile que le voy a dar 15 años más, ¿sí? Y le dio 15 años más, y en esos 15 años más, ¿sí se acuerdan lo que hizo, verdad? ¿Qué fue lo que hizo en esos 15 años más? En esos 15 años más se engendró un nuevo hijo, que se llama Manasés, que es el que vamos a hablar ahorita, y aparte de eso, se dedicó cuando los vinieron a darle, los asirios le trajeron... No recuerdo, los asirios, los babilonios, le trajeron presentes y les dijo, el profeta Isaías le dijo, este cuate, el rey se los llevó y les mostró todos sus tesoros de su casa, todos los tesoros del palacio, todos los tesoros del templo. Y Isaías le dijo, ¿qué les mostraste? Dijo él, no quedó nada sin que les mostrara. Le dijo, ¡guau! Le dijo, le acabas de regar. Van a venir por todo eso. Y él dice, pues... se da cuenta que la regó y se humilla ante Dios y dice, pero no va a ser en tu reinado, ¿verdad? Pero en cuanto tú mueras, se va a venir todo esto. Entonces, tremendo. Ahora vamos a ver aquí del 1 al 11, por favor, capítulo 33, del verso 1 al 11. Es muy interesante esta historia. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice, yo creo que a mí Dios no me puede perdonar? ¿Has encontrado a alguien que dice así? ¿Sí? Yo sí he conocido gente que dice, para que a mí me perdone Dios está tremendo, ¿no? O a veces cuando nosotros somos creyentes y vemos a alguien que de repente es perdonado por Dios, que alguien que era de lo peor y decimos, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a este cuate? No nos imaginamos la misericordia de Dios. Me acuerdo de una historia que me contaron hace muchos años, un evangelista que lo escuché, es que sucedió en Estados Unidos, de un hombre que entró a una tienda de esas de hamburguesas muy famosas y con una metralleta y comenzó a disparar y empezó a matar gente. Y entre esa gente, pues obviamente en ese restaurante de hamburguesas había muchos pequeños. Y el ejemplo que él nos daba es que ese hombre, con toda la crueldad que tenía y todo lo que hacía, cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. Y a veces eso nos choca en la cabeza, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es posible, no? Que Dios pueda perdonar a una persona así. Tremendo. Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios es tan grande que ni sospechamos que... Yo de verdad, la misericordia de nosotros, el perdón de nosotros es muy limitado. Nosotros deseamos a veces la venganza y el mal para alguien, ¿no? ¿O no? No hemos a veces pensado así, pero vas a ver cómo le va a ir, ¿verdad? O nadie se va sin pagar, cosas como esas, ¿no? Pero mira, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel.
porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos, encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además, se puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Señor, gracias por esta porción. Señor, te pedimos que nos ayudes a interpretarla, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor, pero también para entender, Señor, lo maravilloso que eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué impresionante. Como ya dijimos, este cuate Manasés nació en los últimos días de vida de Ezequías. Si Ezequías se hubiera ido cuando Dios le dijo: arregla tus cosas porque ya te quiero aquí en casa, hubiera sido la historia diferente. Pero le lloró y dijo: yo amo este mundo y déjame presumir un rato mis tesoros y todo lo que tengo para que todos vean y los codicien y vengan y me quieran asaltar y todo ese rollo, ¿no? Y así fue. Vas a ver, dentro de poco llegan por todo, ¿okay? Y engendra un hijo, y este hijo, cuando él muere, lo hacen rey. Un niño de 12 años lo hacen rey, y reinó hasta que tenía 67 años. Es uno de los reinados más largos que existen, fíjate, ¿eh? Es uno de los reinados más largos que existen. Y obvio, a los 12 años él empezó dirigido y influenciado por gente que estaba a su alrededor. Los príncipes, sacerdotes, levitas. Para entonces, el pueblo estaba en una muy buena posición económica y en comunión con Dios. Estaban en un avivamiento por todo lo que había hecho Ezequías. Pero así que obvio, alguien estaba detrás de este niño y le permitió o le sembró un pensamiento diferente en su vida, porque mira todo lo que comenzó a hacer, que ya lo leímos. Lo primero, que se dejó influenciar por las naciones que Dios ya había sacado de Canaán. ¿Por qué Dios había sacado a todas esas naciones de ahí de Canaán? Porque eran abominables sus prácticas. No quería que su pueblo se relacionara ni adquiriera esas culturas. Pero este hombre comenzó a imitar el estilo de estas naciones, que obvio eran idólatras, y si hay algo con lo que Dios no tolera es la idolatría. Y se dejó llevar por estas corrientes, y comenzó de nuevo a levantar altares para dioses falsos, todo lo que su padre había destruido. ¿Se acuerdan que su padre tiró todos los altares y destruyó? Pues los volvió a construir. Pero no solo eso, sino que comenzó a adorar y le rendió culto a todas estas figuras. Habla de los ejércitos del cielo, ¿no? Y eso es como una especie de astrología, ¿no? Así como que empezó a adorar estrellas y todo ese rollo, este cuate. Y parece que increíble que el hijo de una persona que estuvo tan conectado con Dios pueda terminar tan desviado. Si su padre había sido un ejemplo, y este cuate termina súper desviado. Y dice el verso 4 y 5 que todo esto lo metió en la casa de Jehová.
Es decir, pasó los límites de la idolatría, no los dejó afuera como todo el pueblo tenía sus altares ahí, todo. No, los metió al templo, ¿ves? Se pasó todos los límites de la idolatría. ¿Y cómo es posible? O sea, yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Edificó dentro del templo, donde todo el mobiliario de Dios, los atrios y todo. Dentro de ese templo comenzó a levantar otros altares para otros dioses. Y no solo eso, sino que adoró las estrellas, que como ya dije es un tipo de astrología. Es alguien que creía en esas cosas. Dice que buscaba en agüeros y practicó adivinación. Es decir, era un hombre que traía amuletos, que traía 2, 3 cosas y que le hacían su carta astral y todo ese rollo, ¿no? Así de a ver en qué año naciste y acá este día en conjunción la luna con Júpiter, los horóscopos, ¿no? Y cosas así. Tremendo. Hay algunos cristianos que todavía preguntan eso, ¿no? ¿Y tú qué signo eres? Tengo el signo de la cruz nada más. Ok. Dice el verso 6, el escritor dice que cuate que hizo, se excedió, ahí dice, se excedió en hacer lo malo, ¿ves? Y sí lo hizo. Practicó magia, hechicería, adivinación, encantadores, y dice que observaba los tiempos. ¿Ok? Esto tiene que ver también con todo ese rollo de las estrellas, como el zodiaco y todo, ¿no? De que, a ver mi horóscopo que dice cómo me va a ir hoy, ¿no? Su carta astral y cosas como esas. Cuidado, hermanos, con los cristianos que creen en esas cosas de que las cartas astrales y que el zodiaco y que todo, y todo eso. Y que ¿cómo se llama? Y que Walter Mercado y no, o sea, nada de eso es cierto, hermano, nada de eso sirve, ¿ves? Y no solo eso, sino que también, ¿sabes qué hizo? Dice que ofreció a sus hijos en sacrificio a Moloc, los quemó a sus hijos vivos. Qué loco cuate, ¿no? Está loquísimo, ¿no? Y luego dice el 9 bueno, el 7, que mandó hacer una imagen de acera y la colocó dentro de la casa de Dios, pero de fundición, ¿ves? O sea, una estatua, ya la hizo. Esto es lo más triste. La puso dentro del templo, una estatua, una diosa de la fertilidad. Y si ha visto, ¿alguien sabe cómo es la imagen de acera? ¿Cómo es su estatua de acera? Es una mujer que está llena de senos por todo el torso. Todo el torso está lleno de senos así por todos lados. Y esa es una diosa de la fertilidad. Y esto fue lo que cuate pone ahí en el templo, en el lugar santo, donde ministran los sacerdotes y todo. Dice, pues aquí se ve chida esta, la pone. Y empieza a permitir la adoración a esas cosas. Y esto me recuerda algunos edificios de adoración que están llenos de imágenes y de estatuas. ¿Y qué pasa cuando la gente ve estas cosas? Esto hace que la gente se extravíe del Dios verdadero. ¿Ves? Porque van y se arrodillan delante de esas estatuas que no tienen ningún poder, pero te desvían de la verdad. 9 y 10 dice, hizo extraviar al pueblo. Es increíble cómo un solo hombre puede hacer que se pierda toda una nación. ¿Te das cuenta? Hay hombres que han hecho que se pierda toda una nación, aquí espiritualmente, y después van a perder todo. Yo me pregunto, ¿tendremos gente así dirigiendo nuestra nación? Gente que puede llevar a extraviar a toda una nación en la idolatría, que confían en amuletos, en adivinos, en los horóscopos. Qué triste, ¿no? Qué triste que no conozcan al Dios verdadero y que se guíen bajo este tipo de cosas. Y lo más triste es que dice que Dios les habló al pueblo y le habló al rey y les habló y les habló. Estos ya no escuchaban nada.
Cuando tú ya te cegaste, cuando tú ya te desviaste por completo de Dios, cuando tú estás separado de Dios, ya ni siquiera puedes escuchar la voz de Dios. Nadie le hizo caso. ¿Sabes quién era el que hablaba en ese tiempo? Era Isaías, un profeta poderoso de Dios, y estuvo hable y hable y hable y hable, y nunca lo escucharon. Y según la tradición de los judíos y los libros de historia de los judíos, aunque la Biblia no lo dice, pero lo deja ver entre líneas, Manasés mandó matar a Isaías. Lo partió por la mitad, con sierras, así, literalmente lo partió por la mitad. Así murió el profeta Isaías, a manos de este rey, porque Isaías le exhortaba y le hablaba de parte de Dios, dijo, ya me tienes hasta acá, córtenlo a la mitad. Y mató a un gran hombre de Dios. Y sigue, ¿ves? Su consecuencia en el verso 11, llegaron los asirios y lo llevan a Babilonia. Los asirios tenían controlado Babilonia también, ¿ok? Ahorita Asiria es la nación poderosa ahí, tienen controlado, pero después de 55 años llega al límite y le llega la factura, 55 años después. Ya tenía 60 y tantos, él comenzó a los 12 años y 55 años reinó haciendo loqueras, y hasta después de 55 años Dios dice, ya te hablé por 55 años, ya, ahora sí, te voy a llevar a un punto donde te vas a tener que arrepentir, a un punto de quebrantamiento. Dios permitió que los asirios lo tomaran preso y lo llevaran a Babilonia, y lo llevaron con grillos, ¿ves? O sea, atado con cadenas, de la nariz como un animal, así, y así se lo llevaron a Babilonia. Seguro Manasés pensó, como muchos de nosotros, no pasa nada. Tengo 7 años haciendo esto y no pasa nada. O tengo 10 años haciendo esto y no me ha pasado nada. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano llega la factura. Pero mira lo que pasa después del 12. Eso es lo más increíble de todo, al 20. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, escucha esto, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad, el occidente de Gigón, en el valle de a la entrada de la puerta del pescado, amuralló Ofel y elevó un muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó a los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía a Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y sus palabras de los videntes que lo hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados, prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí todas estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Lo llevan cautivo a Babilonia, lo meten en la cárcel, ¿okay? Ya no era rey, ya era cualquier pelagatos ahí. Un general sin uniforme, pues no es general, ¿verdad? Un rey sin uniforme, pues tampoco es rey. Ya era cualquiera, era como cualquier otro, se le acabó. Está en la cárcel
con cadenas, con grillos, y en ese momento se siente perdido. Su vida, de todo el poder que podía y que hacía lo que se le daba la gana y que se pasaba a Dios y se lo brincaba y mandó matar profetas y hacía lo que quería, un día pierde todo ese poder, es afligido en gran manera en la cárcel en Babilonia. Ahí ya no es el rey, ¿ves? Es un preso más en la cárcel. Y ahí es cuando le llega un quebrantamiento de parte de Dios, tremendo, ¿no? Dios lo había tolerado por 55 años. Pero le llegó la hora de que dijo Dios, ¿sabes qué? Te voy a quebrar ya, manito, porque no entiendes de ninguna forma. Y se lo llevó a un punto de arrepentimiento donde lo lleva a tocar fondo. Dios permitió que hiciera su vida por 55 años como se le dio la gana. Pero ahora en la aflicción se da cuenta que no era quien él creía, se da cuenta que no puede con Dios, se da cuenta que está perdido pero lo que más increíble se me hace de todo es que sabiendo que este hombre quemó a sus hijos, que mató a profeta Isaías, que metió estatuas en el templo, que desvió a todo el pueblo, que hizo lo que consultaba a divinos y que amuletos y los zodiacos, y traía un relajo de su vida. Y todo el tiempo estuvo en contra de Dios, por 55 años estuvo en contra de Dios. Y lo más increíble de todo esto es que cuando se humilló, Dios lo escuchó. ¡Wow! Es cuando tú dices, ¿cómo? No puede ser. Así es la misericordia de Dios. Y no solamente lo escuchó, sino que lo vuelve a poner como rey. Y dices, no, esto no puede ser posible. O sea, ¿cómo es posible que este hombre que se burló de Dios de tal manera, Dios lo perdone y lo vuelve a poner como rey? ¿Tú lo harías? ¿Quién lo haría? La verdad, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? Si por menos hacemos un panchote, ¿no? ¿Quién lo haría? Nadie. ¿Sabes quién puede hacer esto? Solamente Dios en su infinita misericordia. Lleno de misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda. Y a veces nos tiene que llevar a un punto donde tenemos que quedarnos desnudos delante de Dios y sin nada y sin ningún poder, para que tú voltees y digas, ¡ay! Dios nos tiene que llevar a quebrantarnos, porque muchas veces abusamos de la misericordia de Dios. Y decimos, nah, no pasa nada, ni pasa nada. Pues mañana me arrepiento ya. Pero muchos estamos pensando como Manasés. Pero yo digo, ¿será que Dios nos tiene que llevar a tocar fondo para poderle reconocer? Muchas veces alguien dice, es que me está yendo re mal y está pasando esto y el otro. Y es porque Dios está tratando con tu vida, para que vuelvas a Él. Si Dios no nos tratara de esa manera, no entenderíamos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos no podemos recordar nuestras historias, no? Hasta dónde nos llevó Dios para poder decir, ya estuvo. Cómo vivíamos en nuestra voluntad y hacíamos lo que queríamos a la hora que queríamos, como quisiéramos, cuando quisiéramos. Hasta que un día te agarró Dios y te dijo, sí, ahorita vas a ver, ¿no? A veces oramos por las personas que tienen ese tipo de problemas, como que Dios protégelo y que no le vaya a pasar nada en la loquera que anda. Y no, ahí es cuando debemos de orar al revés, ¿ves? Dios, dale una revolcada, permite que el diablo le dé una revolcadota para que regrese con la cola entre las patas. Me acuerdo una historia que contaba mucho el pastor Jaime, de que un día en una comida vio que un perro se soltó. Y el perro pues estaba jugando ahí con niños y todo, pero de repente el perro como que no le gustó algo
y dice que agarró un niño así de los tirantes y lo dio una sacudida, así que el niño se levantó blanco, así todo lleno de tierra, así. A veces Dios nos tiene que dar un sacudidón así, ¿ves? Digo, cuando andamos como Manasés, ¿no? A veces unos tienen que ir a parar a prisión, otros tienen que ir a parar a un hospital, otros tienen que perder familia, cuentas bancarias y todo, pero no se pierden. Dice Dios, prefiero que pierdas todo eso a que te pierdas tú. Y nos jala las orejas. Pero ahora ya en esa situación de aflicción se pone a cuentas con Dios. Y entonces reconoce que Jehová es Dios. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Una vez que reconoce que Jehová es Dios y que Dios dice, ok, veo un arrepentimiento sincero en ti. Lo saca y lo pone otra vez en el templo. ¿Y qué tenía que hacer ahora? Grandes cambios, hermano. Empezar a quitar todo lo que había hecho daño a su vida. Después de esto, dice 14 al 17, lo primero, empieza a reedificar el muro que había descuidado. Empieza a reedificar, ya no quiere más broncas, no quiere más sorpresas, se quiere proteger. Ya se lo llevaron una vez cautivo, dice, no, esto no me vuelve a pasar, vamos a reedificar los muros, protege las ciudades. Después empieza a quitar todo el cochinero que había hecho en el templo. ¿Sí? Ya lo había sacado de su corazón y de su mente, pero ahora lo tenía que quitar físicamente también. Y tiene que quitar todo ese cochinero que había hecho para poder demostrarle que realmente estaba arrepentido a Dios. Porque arrepentirse y sentirse mal no es lo mismo, ¿verdad que no? A veces te encuentras a alguien que dice, ¡ay, me ando bien crudote y con una cerveza en la mano! ¿No? Dice, pero ya no vuelvo a tomar, nomás me la curo. Eso es... Me siento mal, ¿sí? Pero no es estoy arrepentido. Arrepentido es un cambio total de mente, pensamiento y de acción, ¿ok? Entonces, comienza a hacer todo eso, quita todo ese cochinero y sale por toda la ciudad y empieza a quitar todo el cochinero que hay también en la ciudad, que él mismo hizo. Se tiene que poner a trabajar en restaurar todo lo mal, ¿ves? O sea, no nada más es que, ya Dios ya me perdonó, ya tuvo misericordia de ti. Lo que puedas arreglar, lo tienes que arreglar y tomar pasos, ¿ves? Entonces ahora repara el altar y comienza el culto a Jehová otra vez. Pero dice que el pueblo, él manda una orden al pueblo y dicen, le pido al pueblo que ya no crean en él. Aunque había un arrepentimiento verdadero, pero el pueblo ya no adoró a Jehová porque lo hacían en los altares donde se sacrificaba para ídolos, donde pretendiendo que era para Jehová. ¿Ves? Muchas veces hacemos ese tipo de cosas también. Pretendemos estar adorando a Dios, pero al mismo tiempo tenemos ídolos por otros lados, ¿ves? Es una mezcla. Lo que ellos están haciendo tienen una mezcla, una mezcla de creencias y todo, y ya el culto a Jehová está bastante viciado para ellos. Ya no iban al templo y sacrificaban en los montes. Fíjate qué chido, ¿no? ¿Dónde era donde se tenía que sacrificar? En el templo. Pero esto es como estaba lejos o estaba lloviendo, pues acá está más chido, hay menos gente. Ay, nada, es al templo aquí, en ese altarcito que está acá. ¿Sí me entiendes? Es como no congregarse los domingos y quedarse a ver enlace o algo así, ¿no? ¿Sí? Y luego, del 18 en adelante, al 20, dice, los demás hechos de Manasés y su oración. Ya lo leí, perdón. ¿Sí lo leí? Ok, aquí el escritor nos dice que también todo está registrado en el libro de los Reyes y que se murió Manasés y fue sepultado pues, en su casa, ni siquiera en el sepulcro de los reyes, lo pusieron en su casa. Pero la lección más grande que nos da esta porción, ¿qué es? Para mí es la misericordia de Dios, hermano. Hay quienes piensan que no pueden ser perdonados por Dios, que son personas sin remedio. Es que a cada rato la riego y pues, sí, ya sabemos, o sea, y Dios lo sabe también. Pero aquí vemos cómo Dios
perdonó a un hombre que de verdad hizo cosas malas. ¿Quién ha hecho cosas como con las que hizo Manasés? Mandar matar a un profeta, quemar a tus hijos vivos, meter todas esas figuras de idolatría, consultarlas. Nadie ha hecho eso. Y aún así Dios, en su infinita misericordia, ve un corazón arrepentido y dice: vas, órale, te voy a regresar al lugar donde estabas, pero tiene que haber cambios. Y cuando Dios ve esto, extiende su misericordia, y no solo eso, sino que lo vuelve a poner frente del pueblo. Ahora mira, en contraste, 21 al 25. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. ¿Este cuánto reinó? 2 años. Su papá, haciendo puras burradas, duró 55 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. ¿Ves? Una historia totalmente diferente, muy breve, solamente 2 años. Comenzó a hacer todo lo malo otra vez, y eso, pero Dios sabía que iba a ser diferente la historia. Una breve historia, ¿ves? Hizo todo lo malo y solamente duró 2 años. 2 años le dio Dios a este hombre nada más reinando. Al otro 55. Hizo lo mismo que su padre, menos una cosa. ¿Qué fue lo único que no hizo? Humillarse delante de Dios. Eso nunca lo hizo. Dice que lo único que hizo fue aumentar su pecado. La consecuencia, en 2 años lo mataron sus servidores. Cuando vieron lo que empezó a hacer, la reacción del pueblo fue matarlo. Los que estaban alrededor de él dijeron: ¿sabes qué? Nos va a llevar a la ruina. Vamos a matarlo. Y lo mataron. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo con los que lo mataron? Pues matarlos. Porque el pueblo estaban contentos con este rey que iba en contra de Dios. Con este rey que iba a permitir otra vez la idolatría, la hechicería, el desvío, todas esas cosas. Que iba a permitir la fiesta, la desobediencia. Al pueblo no le gusta la obediencia. ¿Verdad que no nos gusta la obediencia, hermanos? ¿Verdad que no? Dice que sí, no. ¿A quién le gusta la obediencia? ¿Sabes que la obediencia es la mayor bendición que puedes tener? Una persona que obedece es la persona que está más bendecida. Una persona que obedece a Dios es la persona que tiene más bendiciones. Dios ve eso, la obediencia, hermano. Los invito a que obedezcan en la cuestión de ofrendas y diezmo, hermano, también, muy importante. Nada más les voy a decir, la semana pasada, así para información suya, y échenle ganas porque estamos a punto de cerrar el mes. La semana pasada, el jueves, entraron 600 pesos, entre todos los que vinieron. Es decir, que dieron 20 pesos más o menos por cholla. Y el domingo, que hubo más de 300 personas, entraron 6,000 pesos, entre toda la congregación. Con eso no alcanzo a pagar la renta ni nada, hermanos. Échenle ganas, por favor, obedezcan a Dios. Vean las bendiciones que Dios tiene para ustedes en la obediencia. Ok. Lo mataron y el pueblo se enojó porque mataron al rey que permitía la desobediencia, que iba en contra de Dios y todo, pero bueno, un contraste muy grande entre estos dos. El primero fue en contra de Dios, pero se arrepintió. Ni siquiera se humilló ya. El padre de Amón, que es Manasés, se arrepintió. Pero no escuchó ni las advertencias o cualquier acusación que haya recibido por parte de los hombres de Dios o los profetas. No le importó, no redarguyó su corazón, no se humilló. Pronto fue cortado. Y esto está registrado aquí en la Biblia para advertencia de todos nosotros.
para que no lleguemos a abusar de la paciencia y misericordia de Dios. Y que no consideremos que el hecho de que Dios esperó 55 años para llevar al quebrantamiento a Manasés, quiera decir que Dios va a tener el mismo toque de paciencia para nosotros. ¿Ves? Aquí vemos uno con el que Dios no tuvo paciencia, solamente fueron 2 años. ¿Okay? Entonces el hecho de que Manasés pecó por 55 años no es una licencia para que nosotros digamos también, pues, si me aviento unos 14 años y ya después tranqui, pues no, ¿ves? Igual y pueden ser 2 años nada más y Dios te dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, no puedes más.